El millonario pensó que el dinero podía comprar los mejores médicos del mundo, hasta que vio a su hijo recién nacido convulsionar en los brazos de la nana que acababa de contratar. Una mujer sin título universitario, sin credenciales, sin nada más que sus manos temblorosas y un instinto que los especialistas del Hospital Ángeles Pedregal llamaron imposible. Sus gritos de «¡hagan algo!» rebotaban en las paredes de mármol de su mansión de 3 pisos en Bosques de las Lomas, mientras los médicos privados revisaban protocolos en sus tablets, y cuando finalmente reaccionaron para detenerla, ya era demasiado tarde. Ella ya había hecho lo que ningún doctor se atrevió: girar al bebé en un ángulo exacto de 40 grados hacia la izquierda, presionar 2 puntos específicos en su espalda y exhalar directamente en su oído izquierdo un sonido que parecía salido de otra época. El bebé respiró. Si esta historia ya te heló la sangre, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Lo que viene después, no. Solo va a explicar cómo una nana salvó a un bebé desahuciado. Va a revelar por qué ella era la única persona en todo México capaz de hacerlo. Pero lo que Sebastián Montealegre descubriría en las siguientes 48 horas no estaba en los diplomas de Harvard, de sus médicos. Estaba enterrado en un pueblo de Oaxaca, donde esta mujer había perdido todo hace exactamente 7 años. Y cuando finalmente entendiera la verdad, ya no podría dejarla ir. Retrocedemos 18 horas, martes 6:42 de la mañana. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los rascacielos de Polanco cuando Catalina Solís bajó del camión en la esquina de Molière y Horacio. Sus zapatos de imitación cuero, comprados en el tianguis de la Lagunilla por 150 pesos, ya le apretaban después de 2 horas de viaje desde Chalco. Llevaba en su mochila desgastada un cambio de ropa, una foto que nunca miraba pero siempre cargaba, y el papel arrugado con la dirección: Paseo de los Laureles 458, Bosques de las Lomas. Catalina tenía 34 años, pero las líneas alrededor de sus ojos la hacían parecer de 40. Su cabello negro, recogido en una trenza perfecta, olía a jabón Sote. Sus manos, esas manos que en menos de 24 horas sostendrían la vida de un bebé, temblaban ligeramente mientras revisaba por 5ª vez el mensaje de WhatsApp de la agencia Familia de Alto Perfil. Bebé prematuro recién llegado del hospital. Necesitan nana urgente con experiencia en recién nacidos. Pago 8.000 suntalas semanales, plus habitación. Entrevista hoy 7:0 am. No. Llegar tarde. 8.000 pesos semanales. Catalina hizo las cuentas mentalmente. En 3 meses podría pagar la deuda del préstamo que su hermana menor había sacado para la operación de su papá. En 6 meses, tal vez, solo tal vez, podría juntar lo suficiente para regresar a Santiago Yaitepec, su pueblo en Oaxaca, y hacer lo que había jurado nunca más hacer: visitar el pequeño cementerio en la cima del cerro. Pero eso era pensar demasiado adelante. Primero tenía que conseguir el trabajo. La mansión de Sebastián Montealegre no era solo grande, era obscena. 3 pisos de cantera blanca con ventanales del piso al techo, jardín frontal con fuente italiana que Catalina calculó debía costar más que todas las casas de su pueblo juntas, y una reja eléctrica negra con puntas doradas que gritaba: «¡Ustedes no pertenecen aquí!». Catalina presionó el timbre. Una cámara giró hacia ella. «¿Sí?». La voz desde el intercomunicador era femenina, joven, aburridísima. «Buenos días. Vengo de la agencia Nanas de Confianza para la entrevista de las 7. Un suspiro audible. «Llegas tarde. Son las 7:06». Catalina apretó los labios. Había salido de su casa a las 4:30 de la mañana. Había tomado 3 camiones. Había corrido las últimas 4 cuadras. «Disculpe, el tráfico. Pasa». Primera impresión horrible.
El portón se abrió con un zumbido mecánico. El interior era peor. No peor en el sentido de feo, peor en el sentido de intimidante. El recibidor tenía un techo de doble altura con una lámpara de cristal que debía pesar lo mismo que Catalina. El piso era de mármol blanco con vetas grises, tan pulido que podía ver su propio reflejo distorsionado. A la izquierda, una escalera curva de madera oscura ascendía hacia el segundo piso. A la derecha, un pasillo que parecía no terminar nunca, y al fondo, junto a un ventanal que daba a un jardín con alberca infinity, estaba ella, Vanessa Duarte, 28 años, piernas interminables enfundadas en pantalones blancos de lino que probablemente costaban más que el salario mensual de Catalina, cabello rubio platinado recogido en una cola de caballo alta, labios aumentados que formaban una línea recta de desaprobación total. «Tú debes ser», consultó su iPad con un dedo de uña francesa perfecta. «¿Catalina Solís?» «Sí, señorita». «Señora», corrigió Vanessa con un tono que dejaba claro que ese título era lo único que le importaba en la vida. «Señora de Montealegre». Catalina asintió, manteniendo las manos juntas al frente, postura que había aprendido en sus años trabajando para familias ricas. Mirada baja pero no sumisa, respetuosa pero no rastrera. Vanessa la recorrió con la mirada de arriba a abajo como si estuviera evaluando ganado. ¿Trajiste referencias? Sí, señora. Catalina sacó de su mochila una carpeta de plástico con 3 cartas de recomendación. Vanessa las tomó sin mirarlas, las dejó sobre una consola de mármol negro que tenía un jarrón con orquídeas blancas que definitivamente eran reales, y definitivamente costaban más que todo el guardarropa de Catalina. «Mira, seré directa contigo porque no tengo tiempo. Mi hijo nació hace 12 días, prematuro, 7 meses y medio». Su voz era plana, sin emoción, como si estuviera describiendo el clima. «Estuvo en incubadora 9 días. Los médicos dijeron que ya está estable, pero hay que vigilarlo las 24 horas. Yo no puedo hacerlo porque tengo compromisos, eventos, cosas que no puedes entender». Catalina mantuvo el rostro neutral, aunque cada palabra era una pequeña puñalada. «El niño necesita alimentación cada 2 horas, cambios constantes, monitoreo de temperatura. ¿Tienes experiencia con prematuros?» «Sí, señora. Trabajé 2 años con los Hernández Carrillo en Lomas de Chapultepec. Su bebé nació de 32 semanas. Y antes de eso...» «No me importa tu currículum», interrumpió Vanessa. «Lo que me importa es que sigas instrucciones. Los doctores dejaron un protocolo muy específico. Hay 3 enfermeras que vienen cada 8 horas a revisar al bebé. Tú no tomas decisiones médicas. Tú no opinas. Tú haces lo que te dicen. ¿Entendido?» «Entendido. El pago es de 8,000 pesos semanales. Tienes una habitación en el 3er piso, junto al cuarto del bebé. No bajas al 1er piso a menos que sea necesario. No usas la cocina principal. Hay una cocineta arriba. No invitas a nadie. No sales en tus días libres sin avisar con 24 horas de anticipación». ¿Alguna pregunta? Catalina tenía 1000 preguntas. ¿Por qué una madre no quería estar con su hijo prematuro? ¿Dónde estaba el padre? ¿Por qué en tanta frialdad al hablar de un bebé que acababa de salir del hospital? Pero solo dijo: «No, señora, ninguna pregunta». «Perfecto. La agencia me mandó 3 candidatas. Tú eres la última. Espera aquí». Vanessa subió las escaleras con pasos que resonaban como sentencias. Catalina se quedó sola en ese recibidor enorme, sintiendo cómo el aire acondicionado, puesto en una temperatura que claramente nadie consideraba fría, le erizaba la piel de los brazos. Miró alrededor. Todo era blanco, gris, negro. Nada de color, nada de vida. En las paredes había cuadros abstractos que probablemente eran carísimos, pero que no significaban nada. Ninguna foto familiar.
ningún juguete olvidado, ninguna señal de que en esa casa vivía o iba a vivir un niño. Catalina cerró los ojos un segundo y pensó en la última casa donde había trabajado, los Ramírez Osorio, en Polanco. Una familia ruidosa, caótica, amorosa. La señora Laura abrazaba a sus hijos cada 5 minutos. El señor Jorge llegaba del trabajo y lo primero que hacía era preguntar: ¿dónde están mis campeones? Los niños corrían, gritaban, rompían cosas, y nadie los regañaba con crueldad. Esa casa olía a galletas recién horneadas y risas. Esta casa olía a dinero y silencio. Catalina. La voz de Vanessa la sacó de sus pensamientos. Subió las escaleras rápidamente. El segundo piso era igual de impresionante y frío. Pasillo largo con piso de madera clara, puertas blancas a ambos lados, todo iluminado con luz indirecta que salía de las cornisas. Al final del pasillo, una puerta doble estaba entreabierta. Vanessa estaba afuera, hablando por teléfono en voz baja. No me importa lo que diga tu abogado, Sebastián. Firmaste el acuerdo prenupcial. Si me dejas, te va a costar el 40% de todo. No, no estoy siendo irracional. Estoy siendo práctica. Ajá, claro. Nos vemos en la cena del jueves con los Garza. Sí. Adiós. Colgó y le sonrió a Catalina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Entra. Conoce a tu nuevo jefe. El cuarto era diferente al resto. De la casa, aquí había color, pero no por elección estética, sino por necesidad médica. Monitores con luces verdes y rojas parpadeantes, una cuna hospitalaria con barandales metálicos, un humidificador industrial zumbando en la esquina, cortinas blackout que bloqueaban completamente el sol. Y en medio de todo ese equipo, en una cuna que parecía más una estación espacial que un lugar para dormir, estaba él. Mateo Montealegre Duarte, 3 kilos 200 gramos de humanidad frágil, envuelta en una manta blanca del hospital. Su piel era casi translúcida, sus venas visibles como ríos azules bajo papel cebolla. Tenía los ojos cerrados, los puños apretados junto a su carita arrugada. Respiraba con pequeños jadeos irregulares que hicieron que algo en el pecho de Catalina se apretara dolorosamente. Había algo más, algo que los médicos no verían en sus monitores, algo que Vanessa no notaría porque nunca lo miraba realmente. El bebé estaba luchando. Catalina lo supo del mismo modo que sabía cuando iba a llover en Oaxaca, con una certeza antigua que venía de más allá del conocimiento médico. «Es pequeño», dijo Vanessa, sin acercarse a la cuna. «Frágil. Los médicos dicen que va a estar bien, pero ya sabes cómo son. Siempre con sus hay que monitorear y cualquier cosa nos llaman. Por eso necesito que estés alerta. Si algo pasa, llamas inmediatamente al doctor Gutiérrez. Su número está en la lista junto a la cuna». Catalina se acercó despacio. El bebé se movió ligeramente, como si sintiera su presencia. «¿Puedo?», preguntó extendiendo la mano. «Claro, es tu trabajo». Catalina tocó con suavidad la manita del bebé. Sus dedos eran tan pequeños que apenas rodeaban la punta de su meñique. La piel estaba tibia, pero no lo suficiente. El agarre era débil. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Vanessa revisó su reloj, un Cartier Tank que costaba más que un auto. Hace 3 horas, una de las enfermeras le dio el biberón. ¿Cuánto tomó? No sé, 50 mililitros creo, o 60. Hay un registro en esa libreta. Catalina revisó la libreta. Letra perfecta de enfermera. 70 AM, 45.000 fórmula especial para prematuros. No terminó, se quedó dormido. Temperatura 36.8 centigrados. Frecuencia cardíaca 145 LPM. Saturación de oxígeno 96%. Los números estaban bien, pero algo no lo estaba. ¿Y el padre?, preguntó Catalina, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Vanessa la miró con una ceja perfectamente delineada arqueada. «¿El padre?»,
Sí, el señor Montealegre. ¿También va a estar aquí para saber a quién reportarle? Mi esposo viaja mucho. Negocios. Está en Monterrey esta semana. Vuelve el sábado. Tal vez. Su tono dejaba claro que Sebastián Montealegre era un fantasma en su propia casa. Tú me reportas a mí, solo a mí. Entendido. Vanessa le dio un recorrido rápido por el tercer piso. La habitación de Catalina era pequeña pero cómoda. Cama individual, closet, baño privado, una ventana que daba a los edificios de Santa Fe a lo lejos. Entre su cuarto y el del bebé había solo una puerta. Empieza hoy, dijo Vanessa. Necesito ir al spa. Llevo 2 semanas sin depilación y me veo horrible. Se fue sin decir adiós. Catalina se quedó sola con el bebé. La tarde transcurrió en una rutina mecánica que Catalina conocía de memoria. Cambio de pañal a las 10:30, biberón a las 11:00, tomó solo 40 mililitros. Revisión de temperatura cada hora. Monitoreo constante de la respiración. A las 12:00 p.m. llegó la enfermera del turno de tarde, una mujer robusta de unos 50 años llamada Lupita, que revisó todo con eficiencia militar y se fue sin hacer conversación. A las 6:00 p.m., Catalina le dio otro biberón. Esta vez tomó 55 mililitros. Mejor, a las 8:00 p.m., Vanessa subió brevemente, miró al bebé desde la puerta sin entrar y dijo: «Me voy a cenar con unas amigas. Si algo pasa, márcame, pero solo si es urgente. Como realmente urgente. ¿Entiendes?» «Sí, señora». «Perfecto». A las 10:00 p.m., la casa estaba en silencio total. Catalina preparó el último biberón de la noche. El bebé despertó con un llanto débil, casi un maullido. Catalina lo cargó con cuidado, siempre sosteniendo la cabeza, siempre atenta a los cables del monitor, y comenzó a darle el biberón. Mateo chupó 2 veces y se detuvo. «Vamos, mi amor», susurró Catalina en voz baja. «Solo un poquito más». El bebé giró la cabeza. Catalina intentó de nuevo. Nada. Revisó la temperatura del biberón. Perfecta. Revisó la posición. Correcta. Revisó al bebé. Y entonces lo vio. Un pequeño temblor en el labio inferior. Tan sutil que cualquier otra persona lo habría ignorado, pero Catalina lo había visto antes. Hace 7 años. En otro bebé. En su bebé. «No», susurró, y su voz se quebró. «No, no, no». Dejó el biberón y puso al bebé en posición vertical, sosteniéndolo contra su pecho. El temblor no cesaba, se extendía ahora a la barbilla, luego al cuello. Catalina miró el monitor. Los números seguían normales. Pero ella sabía que los números mentían. Puso su oído contra el pecho diminuto del bebé. El corazón latía rápido, demasiado rápido, y había algo más, un sonido rasposo como papel arrugándose. «Dios mío». Corrió hacia la puerta con el bebé en brazos, gritando: «¡Señora! ¡Señora Vanessa!». Nadie respondió. La casa estaba vacía. Marcó el número de Vanessa. Buzón de voz. Marcó el número del doctor Gutiérrez, que estaba en la lista. Contestó al 5.º tono. «Bueno». «Doctor, soy Catalina, la nana del bebé Montealegre. Algo está pasando. El bebé está temblando y...». «¿Qué dice el monitor?». Catalina corrió de vuelta al cuarto. Temperatura 36.9, frecuencia 152, oxígeno 95. Esos números están dentro del rango normal para un prematuro. ¿Está comiendo? No. Rechazó el biberón. Y es normal. Los prematuros se cansan. Inténtelo en 1 hora. Si rechaza 3 comidas seguidas, me marca. «Buenas noches», colgó. Catalina miró al bebé en sus brazos. El temblor había empeorado. Ahora todo su cuerpecito se sacudía en pequeñas convulsiones que el monitor no detectaba porque eran demasiado leves, demasiado internas. Pero Catalina las conocía. Había sostenido a su hija.
su hermosa Ximena de ojos negros y mejillas redondas. Hace 7 años, en una clínica rural de Oaxaca, mientras la partera le decía que todo estaba bien, que los temblores eran normales, que era solo frío. No era frío. Era el cerebro del bebé privándose de oxígeno porque los pulmones no estaban procesando el aire correctamente. Era una falla en el sistema nervioso que ningún monitor podría detectar hasta que fuera demasiado tarde. Ximena había muerto en sus brazos 6 horas después. Catalina nunca más había sostenido a un bebé hasta hoy. «No te voy a perder», le susurró a Mateo. «No otra vez». Hizo lo que la partera de su pueblo le había enseñado, lo que su abuela le había enseñado a la partera, lo que su bisabuela le había enseñado a su abuela. Conocimiento que venía de antes de los hospitales, de antes de los monitores, de antes del mundo moderno que creía saberlo todo. Giró al bebé suavemente hacia la izquierda, en un ángulo de exactamente 40 grados. Puso sus dedos en 2 puntos específicos de la espalda, donde las costillas se encontraban con la columna, y presionó con una fuerza tan específica que había tomado años aprender, suficiente para estimular, no suficiente para dañar. El bebé dejó de temblar por un segundo. Luego empezó de nuevo, peor. Catalina acercó su boca al oído izquierdo del bebé y exhaló con un sonido específico. No era una palabra, no era una canción. Era algo entre un silbido y un susurro que resonaba en una frecuencia que ella no podía explicar, pero que sabía que funcionaba. «Shh, ta, shh, ta». El bebé se quedó completamente quieto, y entonces, por un segundo horrible e interminable, no respiró. Catalina sintió que el mundo se detenía. «No, por favor, Dios, no». Presionó de nuevo los puntos en la espalda. Exhaló de nuevo el sonido. «Shh, ta». Y el bebé inhaló. Un grito agudo, furioso, hermoso. El monitor finalmente reaccionó. La saturación de oxígeno que había caído a 87%, demasiado. Bajo, peligrosamente bajo. ¿Por qué no había sonado la alarma antes? Subió rápidamente, 90%, 93%, 96%, 98%. Mateo lloraba ahora con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. Un llanto perfecto, un llanto de vida. Catalina lo apretó contra su pecho y lloró con él. No escuchó cuando la puerta principal se abrió en el primer piso. No escuchó los pasos rápidos subiendo las escaleras. Solo escuchó la voz masculina, profunda, asustada, autoritaria, gritando desde la puerta. «¿Qué demonios está pasando?» «¿Aquí?» Catalina se giró con el bebé aún llorando en sus brazos, las lágrimas corriendo por su rostro, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, y vio por primera vez a Sebastián Montealegre. Tenía 35 años, pero se veía más joven. Alto, 1,80 m fácil, complexión atlética que el traje gris oscuro de 3 botones no podía ocultar completamente. Cabello negro peinado hacia atrás, mandíbula cuadrada con una barba de 3 días perfectamente delineada, ojos cafés oscuros que en este momento estaban llenos de pánico. Detrás de él venían 3 personas, una enfermera diferente a las que Catalina había visto, un hombre con portafolio que debía ser el doctor Gutiérrez, y una mujer elegante de unos 60 años con el cabello plateado perfectamente peinado. «Dame a mi hijo». Sebastián cruzó el cuarto en 2 zancadas y le arrebató al bebé de los brazos. Catalina retrocedió, sintiendo el vacío inmediato en sus brazos. El doctor Gutiérrez se acercó rápidamente, revisando al bebé, mientras Sebastián lo sostenía torpemente. Era obvio que nunca había cargado a un bebé en su vida. «¿Qué pasó?», preguntó el doctor, revisando el monitor. «¿Por qué está llorando así?» Él estaba... Catalina no sabía cómo explicar lo inexplicable. Tenía temblores. El monitor no los detectaba. Llamé al doctor,
pero dijo que los números estaban bien, y yo sabía que no estaban bien, y entonces hice lo que... ¿Qué le hiciste? La voz de Sebastián era fría, acusadora. ¿Lo sacudiste? ¿Lo lastimaste? No, nunca haría... Los números están perfectos ahora, interrumpió el doctor Gutiérrez confundido. Saturación al 98%, frecuencia cardíaca normalizándose. Parece que está bien. ¿Parece? Sebastián lo miró con furia. ¿Parece? Quiero estudios completos. Ahora. La mujer de cabello plateado, que Catalina después sabría que era Mercedes Montealegre, madre de Sebastián, se acercó a Catalina con una mirada que era más curiosidad que acusación. Muchacha, ¿qué fue exactamente lo que hiciste? Catalina respiró profundo, consciente de que lo que iba a decir sonaría completamente loco. Lo giré 40 grados a la izquierda. Presioné 2 puntos en su espalda y exhalé un sonido específico en su oído izquierdo. Silencio. Luego el doctor Gutiérrez soltó una risa corta, sin humor. Eso no tiene ninguna base científica. Es brujería. Funcionó, dijo Catalina simplemente. Eso no significa nada. El doctor estaba claramente molesto. Los bebés tienen episodios. Se recuperan solos. La intervención no tuvo nada que ver. Déjeme verlo, interrumpió Mercedes acercándose a su hijo. Sebastián le entregó al bebé con alivio. Mercedes lo miró con ojos de abuela. Suaves, conocedores, sabios, y luego olió su cabeza. Literalmente presionó su nariz contra el cuero cabelludo diminuto del bebé y respiró profundo. Luego miró a Catalina con una expresión que era mitad sorpresa, mitad reconocimiento. «Tú eres de Oaxaca», no era una pregunta. «Sí, señora». «¿De dónde exactamente?» «Santiago Yaitepec, en la Sierra Sur». Mercedes asintió lentamente. «Conocí a una mujer de allí hace muchos años, una partera. Me ayudó cuando...» Miró a Sebastián brevemente. Cuando los médicos dijeron que éste no iba a sobrevivir, también era prematuro. Sebastián palideció. «Mamá, nunca me habías contado, porque tu padre pensaba que era vergonzoso, que era primitivo». Mercedes devolvió su atención a Catalina. «¿Quién te enseñó?» «Mi abuela. Ella era sobadora, y antes de ella, su madre». «¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué no estás en tu pueblo haciendo ese trabajo?» La pregunta fue como un puñal. Catalina sintió que las lágrimas volvían, pero las tragó. «Porque la última vez que lo hice, no funcionó». El cuarto se quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración del bebé, ahora perfectamente regular, y el zumbido del humidificador. «Despídala», dijo finalmente Sebastián, su voz fría. «No voy a tener a alguien haciendo rituales primitivos con mi hijo. Esto es una casa moderna. Tenemos médicos, tenemos ciencia». «Los médicos no vieron lo que ella vio», dijo Mercedes suavemente, «porque no había nada que ver». El doctor Gutiérrez revisó los números y... «Los números no lo son todo, hijo». Mercedes le devolvió el bebé a Sebastián, quien ahora lo sostenía con un poco más de cuidado. «Yo estaba ahí cuando naciste. Vi los mismos temblores. Los médicos me dijeron que era normal hasta que dejaste de respirar. Si esa mujer de Oaxaca no hubiera estado visitando a su hija que trabajaba en el hospital, si no te hubiera cargado en el momento exacto, no estarías aquí». Eso es superstición. Entonces, ¿por qué está respirando perfectamente ahora? Mercedes señaló al bebé. ¿Por qué el monitor muestra los mejores números que ha tenido desde que salió del hospital? Sebastián no tenía respuesta. El doctor Gutiérrez carraspeó incómodamente. «Podríamos hacer estudios, analizar que...» Se veía profundamente escéptico. ¿Qué pudo haber causado la mejoría? «No necesitamos estudios», dijo Mercedes. «Necesitamos que ella se
Quede. Mamá, no es una sugerencia, Sebastián, es una orden. El tono de Mercedes era el de una matriarca acostumbrada a ser obedecida. Esta muchacha se queda. Y tú, miró a Catalina, vas a enseñarme exactamente lo que hiciste, por si vuelve a pasar. Catalina asintió sin atreverse a hablar. Sebastián la miró con una mezcla de frustración, confusión y algo más. Algo que podría haber sido miedo o podría haber sido asombro. Si algo le pasa a mi hijo por tus métodos, dijo lentamente, te voy a demandar por todo lo que tengas y lo que no tengas. ¿Entendido? Entendido, susurró Catalina. Bien, ahora todos fuera. Necesito estar solo con mi hijo. El doctor Gutiérrez salió primero, claramente molesto. La enfermera lo siguió. Mercedes puso una mano en el hombro de Catalina mientras salían. Gracias, dijo simplemente. Catalina regresó a su cuarto y cerró la puerta. Sus manos temblaban. Su corazón latía tan rápido que pensó que también necesitaría un monitor. Se sentó en la cama y finalmente se permitió sacar de su mochila la foto que siempre cargaba, pero nunca miraba. Jimena Solís Martínez, 6 meses de vida, mejillas regordetas, ojos negros brillantes, una sonrisa sin dientes que iluminaba el mundo entero. La foto había sido tomada 2 días antes de que muriera. Lo hice, mi amor, le susurró Catalina a la foto. Esta vez funcionó, y lloró hasta quedarse dormida. Los siguientes 3 días fueron un equilibrio precario entre tensión y rutina. Catalina cumplía sus horarios con precisión, militar, alimentación cada 2 horas, cambios constantes, monitoreo obsesivo. El doctor Gutiérrez venía 2 veces al día y la miraba con desconfianza apenas velada. Las enfermeras, ahora eran 5, rotando turnos, tomaban notas de todo lo que hacía. Sebastián prácticamente vivía en el cuarto del bebé. Había cancelado sus viajes a Monterrey, sus juntas, sus cenas de negocios. Se sentaba en el sillón junto a la cuna con su laptop, trabajando en silencio, levantando la vista cada 5 minutos para asegurarse de que su hijo estaba respirando. No le hablaba a Catalina. Vanessa apareció exactamente una vez en esos 3 días. El jueves por la tarde, usando un vestido Dolce & Gabbana color rosa pálido, que probablemente costaba más que un auto usado. Se asomó a la puerta, le preguntó a Sebastián si necesitaba algo, recibió un no cortante y se fue. Mercedes, en cambio, venía todas las tardes. Traía comida casera, mole, tamales, arroz rojo, que Catalina sospechaba que no hacía ella misma, pero que había ordenado específicamente. Se sentaba con Catalina en el cuarto pequeño mientras el bebé dormía y hacía preguntas. ¿Cómo es tu pueblo? Pequeño, 300 habitantes más o menos. Todo el mundo se conoce. ¿Por qué te fuiste? Catalina no respondió inmediatamente. Mercedes esperó con paciencia. Porque después de que mi hija murió, la gente ya no confiaba en mí. Decían que si no pude salvar a mi propia hija, ¿cómo podría ayudar a sus hijos? Tenían razón. No tenían razón, dijo Mercedes, y firmemente. ¿Salvaste a Mateo? Tal vez fue suerte. No fue suerte. Vi tus manos, vi cómo lo sostenías. Ese no es el toque de alguien que está adivinando, es el toque de alguien que sabe. El viernes por la noche, a las 3:37 a.m., volvió a pasar. Catalina estaba dormida cuando el sonido la despertó. No el monitor, no un llanto. Algo más profundo. Un instinto que la jaló de vuelta a la conciencia como un anzuelo. Se levantó de la cama y corrió al cuarto del bebé. Sebastián estaba dormido en el sillón, su laptop aún abierta sobre su pecho, la pantalla iluminando su rostro con luz azul.
Mateo estaba despierto en la cuna, los ojos abiertos pero sin ver realmente, el cuerpecito completamente inmóvil, demasiado inmóvil. Catalina se acercó. El monitor mostraba números perfectos, pero el bebé no estaba bien. Estaba en shock. No era algo que pudiera explicarle a un doctor. No aparecería en ningún estudio. Pero Catalina lo reconocía. El cuerpo del bebé estaba cerrándose, apagándose, entrando en un modo de conservación que eventualmente se convertiría en algo irreversible. Sin pensar, sin pedir permiso, tomó al bebé de la cuna. Sebastián despertó instantáneamente. «¿Qué estás haciendo?» «Está en shock», dijo Catalina, ya realizando el giro de 40 grados. «El monitor dice que está bien. El monitor está equivocado». Presionó los puntos en la espalda. El bebé no reaccionó. «Catalina, déjalo en la cuna». Ella ignoró la orden y exhaló el sonido. «Shh, ta, shh, ta». Nada. El pánico empezó a trepar por su garganta. ¿Y si esta vez no funcionaba? ¿Y si había sido suerte después de todo? «¡Catalina!». Cerró los ojos y en lugar de pensar en Mateo, pensó en Jimena, en su último aliento, en cómo había fallado. Y luego pensó en algo que su abuela le había dicho hace mucho tiempo. «No curas con tus manos, mija, curas con tu espíritu. Cuando tus manos duden, tu espíritu debe estar seguro». Abrió los ojos, y esta vez, cuando presionó los puntos y exhaló el sonido, lo hizo con una certeza absoluta que venía de más allá del miedo. Mateo parpadeó, sus puños se apretaron, y lloró. Un llanto fuerte, indignado, perfectamente saludable. Catalina casi se desmaya de alivio. Sebastián estaba de pie ahora, mirándola con una expresión que era imposible de descifrar. No era solo asombro, era algo más profundo, más perturbador. «¿Cómo supiste?» «No lo sé», admitió Catalina. «Solo supe». Sebastián se acercó lentamente. Por primera vez desde que se conocieron, la miró realmente, no como un empleado, no como una amenaza, sino como una persona. «Mi madre tiene razón», dijo finalmente. «Los números no lo son todo». Extendió los brazos. Catalina le entregó al bebé con cuidado. «Enséñame», dijo Sebastián. «Enséñame lo que haces». Y ahí, a las 3:45 de la madrugada, en un cuarto lleno de máquinas que costaban más que una casa, Catalina le enseñó a un millonario cómo sostener a su hijo del modo en que las mujeres de su pueblo habían sostenido bebés durante generaciones. «El ángulo es importante», susurró. «No es solo girarlo, es encontrar el punto exacto donde su cuerpo está más relajado. Mira, cuando presionas aquí», puso los dedos de Sebastián en los puntos correctos, «¿sientes cómo su respiración cambia?» Sebastián asintió lentamente, completamente concentrado. «Y el sonido no es aleatorio, tiene que resonar en esta frecuencia». Exhaló de nuevo el shh, ta. Es como recordarle a su cuerpo cómo funcionar, como un reset. ¿Por qué funciona? No lo sé. Mi abuela decía que es porque los bebés todavía recuerdan de dónde vienen, antes de nacer, y este sonido los lleva de vuelta a ese lugar por un segundo, a ese lugar seguro. Sebastián la miró por un largo momento. «¿Cómo se llamaba?» «Tu hija». La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le preguntaba sobre Jimena. La gente asumía que no quería hablar de ello. «Jimena», dijo suavemente. «Jimena Solís Martínez». «¿Qué le pasó?» Catalina respiró profundo. «Nació prematura. No tanto como Mateo, pero lo suficiente. La clínica de mi pueblo no tenía equipo, ni siquiera teníamos monitor. Solo teníamos nuestras manos y nuestro conocimiento, y no fue suficiente». «¿Intentaste hacer esto?» Sebastián señaló al bebé en sus brazos. «Sí, muchas veces. Pero estaba tan asustada. Mis manos temblaban tanto
que no podía encontrar los puntos correctos, y cuando exhalé el sonido, mi voz se quebró. No tenía la certeza, y sin la certeza, se le cerró la garganta. No funciona. Lo siento, dijo Sebastián, y sonó genuino. Yo también. Se quedaron en silencio, los tres, un millonario, una mujer de pueblo y un bebé que no sabía ni le importaba la diferencia entre ellos. Gracias, dijo finalmente Sebastián, por salvarlo, por salvarme a mí de... No terminó la frase, pero Catalina entendió. De perderlo, de nunca conocerlo realmente, de ser como Vanessa, que tenía un hijo pero no tenía la capacidad de verlo. El sábado por la mañana, Vanessa regresó. Catalina estaba dándole de comer a Mateo, que ahora tomaba 80 mililitros en comida, un progreso enorme, cuando escuchó la voz chillona desde el primer piso. ¿Qué significa esto? ¿Me vas a dejar por una nana? Catalina se congeló. La voz de Sebastián era más baja, controlada. No es sobre ella, es sobre nosotros, y hace meses que no hay un nosotros. Firmamos un acuerdo prenupcial. Lo sé. Por eso te estoy ofreciendo el 50% en lugar del 40%. Tómalo y vete. ¿Y el niño? Hubo una pausa larga. No finjas que te importa. Es mi hijo. No, es mi hijo. Tú lo tuviste, porque yo quería un heredero, porque tu padre me convenció de que una familia ayudaría a mi imagen corporativa, pero nunca lo quisiste, ni siquiera lo miras. Eso no es, Vanessa. La voz de Sebastián era de acero. En 2 semanas de vida, has cargado a Mateo exactamente 3 veces. 2 de esas veces había fotógrafos. Catalina, a quien contratamos hace 5 días, lo ha cargado más que tú en 9 meses de embarazo. Silencio. Toma el dinero, continuó Sebastián. Vive tu vida. Encuentra a alguien que realmente quieras, pero no uses a mi hijo como rehén. Catalina escuchó pasos rápidos, tacones golpeando el mármol. La puerta principal se abrió y se cerró con un golpe que hizo temblar las ventanas. Sebastián subió las escaleras lentamente. Cuando entró al cuarto, se veía cansado de un modo que no tenía nada que ver con falta de sueño. ¿Lo escuchaste? No era una pregunta. Sí, admitió Catalina. Bien, porque necesito hablar contigo sobre algo. Se sentó en el sillón, pasándose las manos por el cabello. Mi matrimonio fue un error de 200 millones de pesos, pero un error al fin. Me casé con Vanessa porque mi padre, que en paz descanse, me dijo que necesitaba una esposa apropiada, alguien del mismo nivel social, alguien que entendiera cómo funcionan los negocios, y fue un desastre desde el día 1. Catalina no sabía qué decir, así que solo siguió alimentando al bebé. Cuando Mateo nació prematuro, continuó Sebastián, pensé que íbamos a perderlo. Los médicos usaban todas estas palabras técnicas, pero básicamente decían, hay una posibilidad, y me di cuenta de que si lo perdía... Su voz se quebró ligeramente. No tendría nada real en mi vida, solo dinero, solo negocios, solo esta casa vacía. Miró a Catalina directamente. Y entonces llegaste tú, y en 5 días has hecho más por mi hijo que todos mis millones, que todos mis contactos, que toda mi educación de Harvard. Soltó una risa amarga. Es humillante y revelador, señor Montealegre. Sebastián, solo Sebastián. Sebastián, yo solo hice mi trabajo. No, hiciste mucho más que eso, y por eso necesito pedirte algo, algo que probablemente vas a pensar que es completamente inapropiado. Catalina sintió que su corazón se aceleraba. Quiero que te quedes, no solo como nana, como... Busco las palabras. Como familia. ¿Familia? Mi madre la adora. Mateo claramente te necesita y yo... Se detuvo, como si lo que iba a decir fuera demasiado. No confío en muchas personas, pero confío en ti. Vi cómo miras a
Mi hijo, nadie puede fingir eso, pero su esposa, ya no es mi esposa, firmará los papeles el lunes, y antes de que digas algo, levantó una mano. No te estoy pidiendo nada romántico, no soy tan estúpido ni tan cliché, te estoy pidiendo que seas la madre que Mateo necesita, la que yo necesito para él. Catalina sintió que las lágrimas comenzaban de nuevo. Parecía que todo lo que hacía últimamente era llorar. Yo ya fui madre una vez, susurró, y fallé. No fallaste. Sebastián se inclinó hacia adelante. No tenías los recursos, no tenías el apoyo. Estabas sola en un pueblo que te culpó en lugar de ayudarte. Pero aquí tienes todo. Médicos que finalmente están empezando a escucharte, una casa donde Mateo puede crecer seguro, y una familia, mi madre, yo, incluso los empleados, que ya te respeta. ¿Y qué pasa cuando crezca?, preguntó Catalina. ¿Cuando tenga 7 años y me pregunte por qué la nana vive con nosotros? ¿Cuando tenga 15 y sus amigos ricos se burlen de él por tener una madre de pueblo? Entonces le diré la verdad, dijo Sebastián simplemente, que la mujer que lo salvó, que lo cuidó, que lo amó cuando su madre biológica no pudo, esa mujer merece todo mi respeto. Y si sus amigos no entienden eso, necesita mejores amigos. Mateo terminó el biberón y eructó suavemente. Catalina lo acostó en su hombro, sintiendo el peso perfecto de su cabecita contra su cuello. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Claro, tómate el tiempo que necesites. Pero ambos sabían que ya había tomado la decisión, porque cuando miró al bebé en sus brazos, este bebé que no era suyo por sangre, pero que se sentía suyo en todos los sentidos que importaban, supo que no podía irse. Jimena estaba en el pasado. Un pasado doloroso que nunca desaparecería, pero que tal vez, solo tal vez, podía transformarse en propósito. Mateo era el futuro. Un futuro que no había planeado, pero que se sentía correcto, de un modo que nada en su vida había sentido correcto en 7 años. Sí, dijo suavemente. Me quedo. Sebastián sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Catalina le había visto. Bien, porque mi madre ya empezó a planear tu habitación nueva. Primer piso junto al estudio, con baño completo y un pequeño jardín privado. Dijo que necesitas espacio para crecer tus plantas medicinales. ¿Plantas medicinales? Dijo que si vas a curar a mi hijo con métodos antiguos, necesitas las herramientas correctas. Y aparentemente eso incluye hierbas que no se consiguen en la ciudad de México. Catalina no pudo evitar sonreír. Su madre es algo especial. Sí, lo es. Los siguientes meses fueron una metamorfosis extraña y hermosa. Legalmente, Catalina seguía siendo empleada, pero en la práctica se convirtió en algo mucho más complejo. Madre sin serlo oficialmente, maestra de conocimientos que la medicina moderna no entendía, puente entre dos mundos que nunca deberían haberse tocado, pero que ahora estaban inevitablemente entrelazados. Vanessa firmó los papeles de divorcio sin pelear. Tomó sus 100 millones de pesos. Sebastián había aumentado la oferta para que se fuera más rápido, y se mudó a Miami con un empresario brasileño que había conocido en un spa de lujo. Envió exactamente una foto de Mateo a su Instagram, Missing My Baby Boy Hearts, y nunca volvió a preguntar por él. El doctor Gutiérrez, después de 3 meses de monitorear obsesivamente a Mateo y ver que prosperaba bajo el cuidado de Catalina, finalmente admitió, de mala gana, que quizás hay factores no cuantificables. En el cuidado infantil, Catalina tradujo eso como, no entiendo cómo funciona, pero no puedo negar que funciona. Mercedes se convirtió en su mejor amiga. Trajo a una amiga suya, una antropóloga médica de la UNAM, que entrevistó a Catalina durante horas sobre las técnicas de su abuela. La doctora escribió un artículo para una revista académica titulado
prácticas de cuidado infantil indígenas, puentes entre conocimiento ancestral y medicina moderna. Catalina nunca lo leyó completo. Le daba vergüenza verse citada en un texto académico, pero Mercedes lo enmarcó y lo colgó en la sala. Mateo creció fuerte y saludable. A los 6 meses era gordito, curioso, con esos ojos café oscuro de su padre y una sonrisa que iluminaba habitaciones. Cuando Catalina entraba al cuarto, sus brazos se extendían automáticamente hacia ella. Cuando lloraba en la noche, solo su voz lo calmaba. Cuando dio sus primeros pasos, a los 11 meses, precoz para haber sido prematuro, fue hacia ella. Y Sebastián se convirtió en algo que Catalina nunca había esperado, un amigo. No pasó nada romántico entre ellos. Sebastián mantuvo su palabra, pero desarrollaron algo más profundo que romance: respeto mutuo, confianza absoluta y una copaternidad que funcionaba porque ambos tenían el mismo objetivo: darle a Mateo la mejor vida posible. Cenaban juntos todas las noches, los tres, más Mercedes cuando visitaba. Sebastián le contaba sobre sus reuniones de negocios y ella le explicaba sobre las estaciones de siembra en Oaxaca. Él le enseñó a usar Excel para llevar registro de las comidas de Mateo. Ella le enseñó a identificar síntomas sutiles que ningún monitor podría detectar. Una noche, 9 meses después de que Catalina llegara a la casa, Sebastián le hizo una pregunta. ¿Alguna vez piensas en regresar a Oaxaca? Estaban en el jardín trasero. Mateo dormía arriba. El cielo de la Ciudad de México estaba sorprendentemente claro, mostrando algunas estrellas. Todo el tiempo, admitió Catalina. Pero no de la manera que imaginas. ¿Cómo entonces? Antes pensaba en regresar como una derrota, como si fuera la única opción. Pero ahora, miró la casa detrás de ellos. Ahora pienso en regresar como un regreso al hogar, para enseñar, para compartir lo que aprendí aquí con la gente de allá. ¿Y qué aprendiste aquí? Catalina pensó por un momento. Que el conocimiento no tiene que competir, que lo antiguo y lo moderno pueden coexistir, que los monitores son maravillosos, pero las manos también, que un doctor puede salvar vidas con medicina y una abuela puede salvar vidas con un sonido. No tiene que ser una cosa o la otra. Sebastián asintió lentamente. He estado pensando en algo, dijo. Algo grande. ¿Qué? Una clínica, en tu pueblo, o cerca de tu pueblo, con equipo médico moderno, pero espacio para lo que tú haces. Un lugar donde las mujeres no tengan que elegir entre ir al hospital o quedarse con las parteras, donde ambas cosas puedan existir juntas. Catalina lo miró, sin palabras. Ya hablé con la doctora Ramírez, la antropóloga amiga de mi madre. Está emocionada con la idea, y tengo contactos en la Secretaría de Salud que podrían ayudar con permisos y... ¿Por qué? Interrumpió Catalina. ¿Por qué harías eso? Sebastián la miró directamente. Porque mi hijo está vivo por ti. Porque perdí a mi padre por un infarto que tal vez se pudo prevenir si alguien hubiera notado señales sutiles antes. Porque tengo dinero que no necesito y tú tienes conocimiento que el mundo necesita. Y porque... Su voz se suavizó. Creo que tu hija merecía más. Merecía los recursos que Mateo tiene. Y si puedo hacer que otras niñas como ella tengan esos recursos, entonces su vida significó algo. Catalina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero por primera vez en 7 años no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo parecido a la esperanza. ¿Cómo se llamaría? Preguntó con voz temblorosa. Pensé que podrías decidir eso tú. Clínica Ximena, dijo. Inmediatamente. Centro de Medicina Integral Jimena Solís. Perfecto, sonrió Sebastián. Lo haremos realidad. Y lo hicieron. Epílogo.
3 años después, la Clínica Ximena abrió sus puertas en Santiago Yaitepec el 15 de marzo del 2028. Era un edificio de 2 pisos con arquitectura que mezclaba elementos modernos y tradicionales. Grandes ventanales para luz natural, pero paredes de adobe local. Equipo médico de última generación, pero también un cuarto especial con petates y hierbas, donde las abuelas podían trabajar sin sentirse fuera de lugar. Tenía 3 médicos de tiempo completo, 2 enfermeras y 5 parteras tradicionales, incluyendo a la prima de Catalina, quien había heredado el conocimiento de la abuela y ahora finalmente podía practicarlo con apoyo en lugar de aislamiento. El día de la inauguración, todo el pueblo llegó. También llegaron periodistas de la Ciudad de México, la doctora Ramírez con colegas académicos, representantes de la Secretaría de Salud y un equipo de televisión que haría un documental sobre medicina integrativa. Catalina estaba parada frente al edificio, usando un vestido tradicional oaxaqueño que Mercedes había mandado hacer especialmente. A su lado estaba Sebastián, casual en jeans y camisa blanca, y entre ellos, sosteniendo las manos de ambos, estaba Mateo, 3 años y medio, gordo y feliz, con el cabello rizado que no se parecía ni a Sebastián ni a Vanessa. Mercedes juraba que era exactamente como el cabello de su abuela. Llevaba una playera que decía «Futuro doctor» en español y zapuleco. «Mamá Cata, ¿por qué hay tanta gente?», preguntó Mateo, usando el nombre que había empezado a llamarla cuando aprendió a hablar. «Porque hoy es un día especial, mi amor». Catalina se arrodilló para estar a su altura. «¿Ves ese edificio? Ahí van a ayudar a muchos bebés, bebés como tú, que nacieron antes de tiempo y necesitaban cuidados especiales». «¿Como cuando me ponías las manos en la espalda?» «Exactamente como eso. Y vamos a vivir aquí. ¿Ahora?» Catalina miró a Sebastián, quien sonrió. «No vivimos aquí todo el tiempo», explicó Sebastián. «Pero vamos a venir seguido. Algunos fines de semana, algunas vacaciones, para que conozcas de dónde viene Mamá Cata, para que aprendas sobre tus raíces». «¿Yo tengo raíces aquí?» «Sí, campeón, porque la familia no es solo sangre. La familia es amor, y Mamá Cata te ama, así que sus raíces son tus raíces». Mateo pensó en esto con la seriedad de un niño de 3 años procesando conceptos complejos. «Está bien», decidió finalmente, «pero ¿hay dulces aquí?» Los adultos rieron. «Sí, mi amor, hay dulces», aseguró Catalina. «Entonces me gusta». El alcalde del pueblo dio un discurso. La doctora Ramírez dio otro. Mercedes, quien había financiado parte de la clínica y ahora era miembro del consejo administrativo, dio uno más. Y finalmente le tocó a Catalina. Subió al pequeño escenario improvisado, con Mateo aún sosteniendo su mano y negándose a soltarla. El micrófono chirrió cuando se lo acercó. «No, soy buena para los discursos», comenzó y la gente rió cálidamente. «Pero quiero decir algo importante». Miró al edificio detrás de ella. La placa junto a la puerta decía «Centro de Medicina Integral, Ximena Solís», donde la sabiduría ancestral y la ciencia moderna se encuentran. «Hace 7 años perdí a mi hija», dijo, su voz clara aunque temblorosa. «Y pensé que ese era el fin de mi historia. Pensé que había fallado en lo único que importaba, ser madre. Pero ahora entiendo que Ximena no fue el fin, fue el comienzo». Se limpió las lágrimas. «Esta clínica existe porque mi hija no pudo ser salvada, porque yo no tuve los recursos que necesitaba, porque el conocimiento de mi abuela no fue suficiente sin el apoyo de la medicina moderna, y porque un hombre que pudo haber ignorado a una mujer de pueblo decidió escuchar». Miró a Sebastián. Decidió confiar. Decidió invertir no solo su dinero, sino su corazón. Sebastián asintió, claramente emocionado también.
Así que esto no es solo una clínica, continuó Catalina. Es una promesa de que ninguna madre debería tener que elegir entre la sabiduría de sus abuelas y la ciencia de los doctores. Una promesa de que los bebés como Mateo y como Jimena tendrán todas las herramientas posibles para sobrevivir, y una promesa de que los dos mundos que me criaron, este pueblo y esa ciudad, pueden coexistir, pueden aprender uno del otro, pueden salvarse mutuamente. La multitud aplaudió. Y finalmente, dijo Catalina, mirando directamente a la cámara de televisión, quiero decirles a las madres que están viendo esto, a las que perdieron hijos, a las que se sienten culpables, a las que piensan que fallaron, no es su culpa. El sistema falló, la falta de recursos falló, pero ustedes amaron. Y el amor nunca es un fracaso. Bajó del escenario entre aplausos atronadores. Mercedes la abrazó primero, llorando abiertamente. Luego llegaron las mujeres del pueblo, algunas que la habían culpado 7 años atrás, pero que ahora entendían. Ahora veían. Sebastián esperó hasta que la multitud se dispersó un poco antes de acercarse. Estuvo perfecto, dijo simplemente. No podría haberlo hecho sin ti. Claro que sí. Yo solo puse dinero. Tú pusiste tu vida entera. Mateo jaló de la mano de Catalina. Mamá Cata, ¿puedo ir a ver el cuarto con las plantas? Claro, mi amor. Lo tomó en brazos. ¿Quieres que te enseñe para qué sirve cada una? Sí, y luego quiero jugar con los niños del pueblo. Papá Sebas dijo que hay un niño que tiene un perro. ¿Puedo jugar con el perro? Vamos a preguntar primero, ¿sale? ¡Sale! Mientras caminaban hacia el edificio, los tres, como la familia improbable e imperfecta que habían construido, Catalina sintió algo que no había sentido en años. Paz. No la paz de todo está resuelto, no la paz de nunca más habrá dolor, sino la paz de saber que el dolor puede transformarse, que la pérdida puede convertirse en propósito, que el final puede ser también un comienzo. Jimena estaba en el pasado, pero su nombre estaba en el futuro, en las paredes de este edificio, en los bebés que serían salvados aquí, en las madres que no tendrían que sufrir lo que ella sufrió. Mateo estaba en el presente, gordo, feliz, amado por 3 adultos que provenían de mundos completamente diferentes, pero que habían encontrado un lenguaje común, el lenguaje del cuidado. Y Catalina. Catalina estaba exactamente donde necesitaba estar. No era la vida que había planeado. No era el final de cuento de hadas donde todo se arreglaba mágicamente. Era mejor, era real. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que Mateo se durmió exhausto por tanta emoción, después de que Mercedes regresara a la Ciudad de México, prometiendo volver el próximo fin de semana, Catalina y Sebastián se sentaron en el pequeño jardín trasero de la clínica. ¿Crees que funcione?, preguntó Catalina. ¿Realmente? Ya está funcionando, respondió Sebastián. Vi cómo las parteras y los doctores trabajaron juntos hoy durante la demostración. Vi cómo la gente del pueblo no tenía miedo de entrar. Vi cómo incluso los escépticos estaban impresionados. Pero es solo el primer día. Los mejores cambios empiezan con un primer día. Sebastián la miró. Hace 3 años tuvimos un primer día. Tú llegaste a mi casa, salvaste a mi hijo, cambiaste mi vida completamente. Y tú cambiaste la mía. Entonces, ya sabemos que somos buenos para los primeros días. Sonrió. Este es solo otro comienzo. Y tenía razón. En los siguientes años, la Clínica Jimena se convertiría en modelo para otros 47 centros similares en todo México. El índice de mortalidad infantil en la Sierra Sur de Oaxaca bajaría un 40%.
3 universidades importantes empezarían programas de medicina integrativa que entrenaban a doctores en técnicas tradicionales respaldadas por ciencia. Pero eso vendría después. Por ahora, en este momento, bajo las estrellas de Oaxaca, que brillaban mucho más que las estrellas de la Ciudad de México, Catalina cerró los ojos y escuchó. Escuchó el sonido del pueblo durmiéndose. Escuchó el viento moviendo las hojas de los árboles que su abuela plantó hace décadas. Escuchó. Desde la ventana del segundo piso de la clínica, donde habían improvisado un cuarto para Mateo, la respiración suave y perfecta de un niño que dormía sin saber que había sido un milagro, que había sido salvado por manos que llevaban conocimiento de siglos, que había unido 2 mundos que nunca debieron separarse, y por primera vez, desde que Jimena murió, Catalina sintió que podía perdonarse, no completamente, tal vez nunca completamente, pero lo suficiente para seguir adelante, lo suficiente para sanar, lo suficiente para creer que los finales pueden ser comienzos, que las pérdidas pueden convertirse en puentes y que a veces, solo a veces, el dinero y el amor, el conocimiento antiguo y la ciencia moderna, una mujer de pueblo y un millonario de ciudad, pueden encontrarse en un lugar imposible y crear algo hermoso, algo que salva vidas, algo que honra a los que se fueron, algo que protege a los que vienen. Esa noche, Catalina soñó con Jimena por primera vez sin despertarse llorando. En el sueño, su hija tenía 7 años, la edad que tendría si hubiera vivido, y estaba jugando en el jardín de la clínica con Mateo. Jimena se volteó hacia ella, sonrió con esa sonrisa sin dientes que Catalina recordaba perfectamente y dijo: «Lo hiciste bien, mamá, lo hiciste bien». Y cuando despertó con las primeras luces del amanecer filtrándose por la ventana, con los sonidos del pueblo comenzando su día, con Mateo gritando: «Mamá Cata, hay pollitos afuera», con la vida pulsando a su alrededor en toda su complejidad imperfecta y hermosa, Catalina sonrió y creyó: fin